Buenas tardes. Les doy la bienvenida a los alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes. Esta es la clase de proceso penal o procedimiento penal del día 3 de noviembre del año 2023 y esta es la 10ª clase. Em, Hay que hacer un comentario respecto de esta 10ª clase, que hay una 9ª clase que no está en el canal de YouTube porque por derechos de autor, en cuanto a los videos que se mencionaron, que se vieron, que vimos, no se pudo subir la clase. Entonces, la clase, como ustedes pueden haberla visto, la mandé al Classroom, ¿no? Así que ahí está la clase, la 9ª clase, donde hablamos de la prueba ilícita fundamentalmente, donde vimos ejemplos de prueba ilícita, donde vimos también doctrinas que atemperan este principio o esta institución de la prueba ilícita en el proceso penal, etcétera. Bueno, en esta clase vamos a dar unos anuncios y también vamos a, les voy a señalar en dónde vamos a retomar y lo que vamos a hacer en esta clase. Primero empecemos con los anuncios. El primer anuncio sería el siguiente, que la prueba de cátedra va a constar al menos de dos materiales, materiales que están en el Classroom y también están en mi página web, que es el material del rol del querellante en el proceso penal y también el artículo La eficacia de la prueba ilícita en la persecución penal, artículo que fue publicado el año pasado en la revista de Derecho Procesal, Estudiantil de Derecho Procesal de la Universidad Diego Portales, ¿ya? Entonces serían esos dos artículos y quizás habría un tercer artículo pequeño que no voy a revisar en el transcurso de esta clase. Eso es lo primero. Y la cátedra va a ser la próxima semana, es decir, el viernes 10 de noviembre. Los que quieren darla el viernes 10, lo dan el viernes 10, y los que quieran darla el día viernes 17, la dan el viernes 17. Lo único que les pido es que al principio de la clase me lo señalen para poder tomarlo y después seguir con la clase. Eso es lo primero, entonces, respecto de la cátedra. Va a ser oral y por Zoom, como ha sido tradicionalmente las cátedras, ¿no? Lo otro es que hay una serie de, hay unos, hay unos videos que forman parte integrante del curso y que lo vamos a proceder a revisar, que están aquí en el Classroom, y que son los siguientes. Si revisamos el Classroom completo, nos vamos a encontrar con los principios del proceso penal, que seguramente no vamos a tener tiempo para desarrollarlo con el detalle que está en este video de 8 minutos. Y también esta clase, bueno, esta clase dura 1 hora y tanto, pero es una clase más bien explicativa respecto a los principios. También hay otro video, que ese video que está subido hace poco, que trata sobre la formalización. También está esta sexta clase que también entra y bueno, también la revisamos, ¿no? Y la última es la clase respecto a la formalización, que me gustaría que me indicaran si hay algún problema, pero de todas formas vamos a volver a ver la formalización, ¿no? Esta es la 9ª clase de la semana pasada y esta es el proceso penal, la investigación y la formalización de la investigación. Aquí lo que ustedes pueden revisar dura 1 hora 9. Ya, eso es parte integrante del curso para que lo vayan revisando. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta antes de que empecemos a avanzar en la investigación? ¿Mm? ¿No? No, profesor. Ya, vamos a avanzar entonces. ¿Mm? A ver, ya. Bueno, la clase pasada, o sea, la clase antepasada realmente, en lo que quedamos fue en las diligencias de investigación. Vimos las diligencias de investigación que no están sometidas a control jurisdiccional. Vimos diligencias de investigación que puede realizar el Ministerio Público por sí mismo y ordenar incluso a las policías realizarla, pero también vimos la actividad autónoma de la policía. Entre ellas, una de las cosas más importantes era el control de identidad, ya sea el control de identidad que establece nuestro Código Procesal Penal en el artículo 85 y el control de identidad preventivo que está, como ustedes saben,
en una ley especial, que es la ley 20.931 del 5 de julio del año 2016. Entonces, lo que nos toca ver ahora, y creo que vamos a terminar con esto, o sea, vamos a terminar con esta materia y vamos seguramente a avanzar hacia la formalización de la investigación de manera bien sucinta, solamente lo más importante, y seguramente vamos a llegar hasta el cierre de la investigación. Va a ser, o sea, los temas que vamos a tratar hoy día va a ser las actuaciones del Ministerio Público o diligencias del Ministerio Público, pero sometidas a control jurisdiccional. Después de eso, vamos a ver la formalización de la investigación y, como les dije, después de eso, al final, vamos a ver el cierre de la investigación y seguramente, si tenemos tiempo, vamos a ver la reapertura de la investigación y el forzamiento de la acusación, para empezar la próxima clase con la etapa intermedia, que por lo demás también les voy a mandar un video sobre la etapa intermedia para que ustedes vayan avanzando un poco en esto. ¿Ok? Porque esto es lo bueno que tienen las clases online, que uno puede mandarle material que ustedes pueden revisar en la semana. Bueno, vamos a las actuaciones o diligencias del Ministerio Público que puede realizar con control o autorización judicial. Lo primero, que está por lo menos en el material, que sería la página o 60, es el llamado forzamiento de la investigación o forzamiento de la formalización. Este es un derecho que está en el artículo 86 del Código Procesal Penal y consiste en lo siguiente. Consiste en que el imputado frente a una investigación que es deformalizada, es decir, el Ministerio Público no ha procedido a la formalización de aquella, puede solicitarle al juez de garantía, en el caso en que esta investigación le cause perjuicio, le puede solicitar dos cosas. Le puede solicitar que en un plazo determinado formalice la investigación o que le señale en una audiencia determinada los hechos por los cuales está siendo investigado, que eso implicaría más que nada que el juez obliga a que se formalice la investigación. ¿Cuándo se da esta situación? Generalmente se da en investigaciones que sean investigaciones desformalizadas que se han prolongado por mucho tiempo. Y en este caso, esta prolongación le puede causar al imputado, le puede causar algunos perjuicios, por ejemplo, en su vida diaria, por ejemplo, incluso, que es lo más común, que se cause perjuicio a un imputado cuando está envuelto en una vorágine judicial, muchas veces en un juicio de familia, en donde tiene una denuncia, por ejemplo, por violencia intrafamiliar o por abuso sexual, que puede incidir en la relación directa y regular que pueda tener con sus hijos. Y en este caso, obviamente, esta investigación, estando deformalizada, le causa perjuicio porque no aparece cuándo podría terminarse la investigación. Ya vamos a ver las consecuencias de que la investigación se formalice. Una de las consecuencias más importantes es que la investigación adquiere un plazo cierto, un plazo máximo de 2 años. También vamos a hablar del plazo. Ya. Bueno, hay otras diligencias que están. ¿Alguna duda respecto de esto? De de este derecho que tiene el imputado a que se le formalice la investigación o al menos que se le señalen los hechos por los cuales está siendo investigado. ¿Dudas, consultas? ¿Nada? Ya. Sigamos. Sigamos con las diligencias sometidas a control jurisdiccional. Aquí tenemos varias diligencias, dentro de las cuales la más importante podría ser la entrada de registro de inmuebles, pero fundamentalmente hay ciertos exámenes que deben ser practicados con autorización del juez. Son los exámenes corporales. En cuanto se allane el imputado a hacérselo, ahí no necesitaríamos la autorización judicial, pero por ejemplo, si un imputado se negara a hacerse la alcoholemia, uno podría pedir, o el juez, mejor, perdón, el fiscal podría pedir que se obligara al imputado que se le tomara la alcoholemia, pero todos sabemos que se demora mucho esta autorización y en ese tiempo ya los efectos del alcohol han cesado en el cuerpo. Pero vamos al registro, a la diligencia de entrada y registro de inmuebles, lo que comúnmente se denomina allanamiento. Bueno, todos sabemos que una de las garantías más importantes que establece cualquier constitución normal es la inviolabilidad del hogar
como protección a la intimidad de las personas y también la inviolabilidad del hogar en la medida que es propiedad privada y también la propiedad en los recintos que son propiedades privadas, aunque no sean casa o habitación. En este caso, en Chile, el sistema general respecto de los allanamientos de la diligencia de entrada y registro a recintos cerrados o a domicilios es la autorización judicial. Esa es la regla general. Autorización judicial, salvo que el mismo encargado, el dueño de casa, dé autorización. Y hay una situación excepcional que ya vamos a comentar. Entonces, veamos cómo opera la entrada. Sí, dígame, don Leopoldo. Levantó la mano. Sí, profesor. Ujú. Comentábamos la vez anterior en la película Ah, Vengadores de, ¿cómo se llama? Vengadores de Justicia, parece. verdugo de la Verdugo justicia. de la Justicia con Michael Sí, Douglas. sí. eh, Esta situación en la cual la basura era parte de la propiedad privada O de la intimidad también. o de la intimidad. En Ujú. Chile rige la misma lógica. Mire, en el trabajo que hice respecto a la prueba ilícita, en ningún momento apareció eso, pero doctrinariamente es la misma lógica. La basura es propiedad privada, bueno, no es propiedad privada, pero sí implica vulnerar la intimidad de las personas. Y uno podría decir, es que aplicando las normas del Código Civil, uno podría decir que cuando uno bota basura, lo que hace es la deja para que se la lleven otras personas, para que se la apropien si es que quieren. Es lo que se llama esta res derelicta, que uno deja para que se la apropien los demás. Podría ser en ese sentido, podría estar autorizado para llevársela, para apropiársela, pero para que sea de fundamento para una investigación judicial o una investigación del Ministerio Público, ahí también está la intimidad de las personas en cuanto hayan documentos u otras cosas más, po. Entonces, uno podría argumentar que, en teoría, tendrían que pedir permiso, una autorización judicial, para que se revisara esa basura o, como decían, como se señalaba en la película, esperar que la basura se junte con todo el resto de la basura. Y ahí ya no sería de nadie eso. Ya. Vamos a la entrada y registro. La entrada y registro, esto está regulado en los artículos 204 y siguiente del Código Procesal Penal, como ustedes pueden ver en el material. Y la primera regla, la del artículo 204, es la entrada y registro en lugares de libre acceso al público. Ahí como aparece en el material, un bar, una discoteca, etcétera, libre acceso al público. Y en una universidad, por ejemplo, si es de libre acceso al público, actualmente las universidades no están siendo libre acceso al público, entonces ahí habría que pedir orden judicial. Pero en el caso que sea de libre acceso al público, en este caso se puede entrar y registrar sin ningún problema, sin ninguna orden judicial. ¿Mm? Porque pues, la policía puede entrar libremente. En los recintos cerrados, eso lo indica el 205, estamos hablando de recintos cerrados que no son casa habitación, también se necesita una orden judicial, aquí se necesita una orden judicial, salvo que el encargado del lugar, una bodega, por ejemplo, o el mismo propietario de la autorización, y ahí se puede entrar y registrar sin ningún problema. Vamos a ver, bueno, y en la casa habitación, aquí hay dos garantías constitucionales que pugnan, que es la propiedad privada y también la inviolabilidad del hogar y el derecho a la intimidad. En estos casos también es necesaria la autorización del dueño de casa, del que está en la casa, o bueno, del encargado si es que la casa está sola, la están cuidando, etcétera. Autorización entonces judicial o de la persona a cargo, o del dueño de casa. Ahora, salvo eh, la situación regulada en el artículo 206 del Código Procesal Penal. Eh, esa situación que está regulada en ese artículo, permite que la policía pueda entrar y allanar, registrar una propiedad o una casa habitación siempre y cuando existan signos externos, signos que puedan ser conocidos desde el exterior
de que se estuviera cometiendo un delito. ¿Mm? Eh, Gritos, por ejemplo, gritos, eh, eh, rotura de bienes dentro del recinto cerrado, ventanas rotas, puertas rotas, etcétera. Todas estas cosas, eh, fuego incluso también, podría permitir que la policía pudiera ingresar a ese recinto cerrado o a ese domicilio sin orden judicial. Profesor, ¿Sí? buenas tardes. Aquí ¿Mm? también se puede considerar ese allanamiento que hace la policía en estas redadas de droga, o es un caso aparte. No, es un caso aparte. Cuando ocurren las redadas de drogas, fundamentalmente hay una orden judicial. ¿Mm? Hay órdenes judiciales, generalmente cuando ingresan a buscar droga hay órdenes, son con órdenes judiciales, Ok, ¿ya? Después se regulan los lugares especiales en el artículo 207, 209, que son los recintos religiosos, los recintos de ministerios u órganos públicos, que ahí se supone que hay que avisar al ministro, al encargado, al subsecretario, etcétera, y también hay un horario de 6 a 22 horas, pero bueno, salvo que se vaya a frustrar la diligencia por este aviso. Ya. ¿Está claro entonces la entrada y registro o vulgarmente denominado allanamiento? Profe, Sí. disculpe, y cuando, por ejemplo, un delincuente va corriendo, se arranca y se mete a una casa Mm, y cierran la puerta, sí. Bueno, la policía en estos casos no tiene la posibilidad de entrar ya, pero en persecución del no estaría imputado. todavía el Lo que, delito. lo que se hace en esos casos podría ser, es cercar el lugar y recabar la orden judicial. Ya. Pero generalmente en estos casos, lo que hace la policía cuando una persona entra a una casa a esconderse, golpea la puerta y pide acceso y generalmente las personas le dan acceso. Y ahí uno ve cuando la policía persigue en los techos a las personas, a estos imputados, que es muy común, porque estos imputados ingresan a casas que no son de ellos, ingresan a cualquier casa. Entonces la policía, cuando pide la autorización, los dueños de casa se las dan. Ya, gracias. Ya. ¿Algo más? Ya. Ahora, imagínense que una persona, un imputado ingresa, que está escapando de la policía, ingresa y se sienten disparos adentro. Ahí podría ingresar. Ahí la policía podría ingresar. Son ciertas, ¿cómo podríamos llamarlo? No, no son triquiñuelas, son ciertos detalles técnicos que tiene que manejar un policía con experiencia. Ustedes saben, bueno, esos mismos detalles técnicos también se vieron en la película, cuando el policía, para forzar el registro del furgón, lo que hace es dice, aquí huele a marihuana, ¿no se acuerdan? Entonces, con eso estaba autorizado inmediatamente para ingresar, para que el compañero pudiera ingresar abrir realmente el furgón y ver lo que había dentro. Pero claro, si la situación se hubiera dado, habilitaría efectivamente, para ingresar. Si hay disparos adentro, si hay gritos, etcétera, podría ingresar. Pero si no hay nada de eso, si no hay señas hacia el exterior de que se está cometiendo un delito al interior, la policía no podría ingresar sin orden judicial. Miren, hay una situación interesante que se revisó este año en la ley de condominio, de copropiedad, en que se permite al administrador que abra un inmueble que está cerrado, sin ocupante, obviamente, o incluso, bueno, sin ocupante, que está cerrado y que amenaza con causar daño o está causando daño al resto de las unidades. Eso está en la ley de copropiedad para que sepan. También es una posibilidad de ingresar a un recinto cerrado, pero en este caso no por la policía, sino por el administrador o el comité. ¿Mm? Por ejemplo, que hay una tremenda fuga de gas o una fuga de agua que daña a las unidades que están más abajo o incluso un incendio, pues se podría ingresar.
Ya, sigamos con estas diligencias que necesitan autorización judicial. La otra diligencia es la interceptación de comunicaciones, que está regulada en el artículo 222 del Código, perdón, sí, 222 del Código Procesal Penal. Aquí estamos hablando de la interceptación de cualquier comunicación que se puede interceptar. No solamente llamadas telefónicas, sino que WhatsApp, correo electrónico, cualquier cosa que a ustedes se le ocurra. Incluso la interceptación de las comunicaciones podría ser intervenir el correo de las personas, el correo normal. Pero en este caso, para que se otorgue una autorización por parte del juez tan extrema, es necesario que, es necesario que se den varias circunstancias que están mencionadas en el material, como por ejemplo, bueno, primero tienen que existir presunciones fundadas de que la persona a la cual se le va a interceptar sus comunicaciones ha participado en un delito, en un delito que tiene pena de crimen. Eso es lo primero. No se puede interceptar comunicaciones respecto de cualquier delito. Primero, tienen que ser delitos de pena de crimen. Después, bueno, la presunción de que participe o vaya a participar. Después, también son ciertos delitos vinculados a la ley 20.000, aunque no tengan pena de crimen. Y delitos que se cometen directamente, podemos decir, a través de medios de comunicación, que podría ser los delitos de pornografía infantil. También se puede intervenir las comunicaciones en estos casos. Em, entonces, yo le había dicho que el grado de certeza que tiene que tener el juzgador para otorgar esta diligencia de interceptación de comunicaciones son fundadas sospechas basadas en hechos determinados. Es decir, tenemos un elemento probatorio que implica fundadas sospechas de participación o de que va a participar o de que está cometiendo actos preparatorios para el delito. Hay una cosa bien interesante, que el plazo máximo de interceptación son 60 días, que pueden ser obviamente ampliados. Y hay una norma también vinculada que jamás se puede interceptar las comunicaciones entre el imputado y su abogado, salvo que el abogado también sea parte de la organización criminal. Bueno, eso sería fundamentalmente lo que podemos decir respecto de las interceptaciones de comunicación. Y hay una norma que es el 226 bis, que incluso es una norma nueva, bueno, no tan nueva, del año 2016, que permite que ciertas personas también puedan intervenir las comunicaciones a propósito de los agentes encubiertos o agentes reveladores. Eh, Incluso se amplía esta investigación para delitos contra la propiedad en estos casos. Ok, tercer tipo de diligencia en la cual se necesita la autorización judicial, que es la incautación de objetos. Artículo 217 y el 187 que tiene que ver con las tercerías, cómo recuperarlo, ¿no? Em, bueno, aquí el 189 se refiere a las tercerías, es decir, cómo recuperar los objetos que han sido incautados por el Ministerio Público, y esto se hace pidiendo la autorización judicial y acreditando la propiedad. Y ante el juez de garantía. El juez de garantía puede decidir entregar estos bienes o en general no se entregan, sino que hasta el cierre de la investigación. Pero bueno, em, en este caso, estos bienes no tienen que ser necesarios para la investigación, y tampoco tienen que ser bienes que vayan a ser objeto de comiso, como por ejemplo en los delitos que tienen que ver con drogas. Los bienes obtenidos producto de esta actividad ilícita son decomisados, es decir, son entregados al Estado en propiedad. Lo mismo ocurre respecto de la ley de tránsito, respecto de los vehículos que han cometido delitos de manejo en estado de ebriedad o han causado la muerte, en los casos en que el imputado haya huido del lugar, ese delito, ese vehículo puede ser entregado al Estado como comiso, ¿no? Y eso sería las diligencias que estamos viendo, digamos, las más importantes que se pueden realizar con autorización judicial. ¿Dudas, consultas?
Ya, vamos a seguir al segundo gran tema, que es la formalización de la investigación. A ver, la formalización de la investigación es primero, una actuación del Ministerio Público, es una actividad del Ministerio Público, por lo tanto, es una actividad que no es jurisdiccional, pero sí es una actividad que está llena de solemnidades. De hecho, se practica en un juzgado de garantía, ante un juez de garantía, en presencia del imputado y con su defensor. Esos son los intervinientes que deben estar sí o sí presentes en la audiencia de formalización. Obviamente el juez de garantía no es interviniente, sino que tiene que estar el Ministerio Público, el imputado y su defensor. El querellante, si quiere, puede ir. El, la víctima también tiene derecho a asistir. Ahora, por lo menos uno puede revisar o puede ver a la formalización de la investigación desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la actividad del Ministerio Público, y en este sentido sería un acto administrativo del Ministerio Público, y no obstante eso, de ser un acto administrativo, eh, es posible que, bueno, en este caso es discrecional del Ministerio Público, pero nunca arbitrario, discrecional, porque de hecho el mismo código dice que el Ministerio Público va a formalizar la investigación cuando lo estime conveniente o necesario, ¿ah? Y ahí vamos a ver cuándo lo va a estimar conveniente o necesario. O sea, una actividad del Ministerio Público. Por lo tanto, no produce efectos jurisdiccionales propiamente tal. Y desde otra perspectiva, podríamos decir que es una de las tantas audiencias judiciales en las cuales se ventilan algunas peticiones durante la etapa de investigación. Esa es la otra perspectiva de la formalización de la investigación. ¿Y cómo podríamos conceptualizarlo? ¿Cómo podríamos decir? ¿Qué podríamos decir de la formalización de la investigación? ¿Sí? Un punto, esa formalización, digamos, no es propiamente tal un acto jurídico, Jurisdiccional no. no. Jurisdiccional. No. No, no es jurisdiccional. Ya. Yo me refería a un acto jurídico, o sea, porque se formaliza. Uno podría decir que es un acto jurídico procesal, efectivamente, sí, pero no del tribunal, Ya. ¿ya? ¿Podrías decirlo? Sí, podría decirlo. No lo he estudiado, pero sí, podría ser, porque en definitiva la formalización va a tener efectos en el juicio, ¿no? Va a tener efectos. A propósito del principio de congruencia, que ya vamos a revisar cuando veamos la acusación. Bueno, ¿qué podríamos decir que es la formalización? La formalización no es más que la comunicación de manera solemne, es decir, con ciertos requisitos, que hace el Ministerio Público en una audiencia judicial de los hechos respecto a los cuales está siendo investigado el imputado. Así de sencillo, más la calificación jurídica de los mismos, es decir, el tipo penal de que se trata, la participación y el grado de desarrollo. Es decir, la formalización de la investigación no es más que la comunicación en una audiencia al imputado y a su defensor, que hace el Ministerio Público en presencia del juez de garantía, de los hechos respecto a los cuales está siendo investigado el imputado, con la calificación jurídica que ya señalé. Eso es. Eso es la formalización de la investigación. Ahora, ¿cuál es su función y para qué sirve formalizar la investigación? Bueno, sirve desde dos perspectivas. La primera perspectiva es que sirve respecto del derecho a la defensa, porque cuando se formaliza la investigación, por primera vez se está imputando de manera formal al imputado. ¿Para qué? Para que se defienda. ¿De qué? De esos hechos, no de otros, de esos hechos. Por una parte, entonces, la formalización de la investigación es una garantía para el imputado. Y por otra parte, también la formalización de la investigación es el primer antecedente o el primer elemento que le da competencia o le va a dar competencia al juez de garantía y también al tribunal oral en lo penal respecto del juzgamiento del imputado.
¿Cómo? A través del llamado principio de congruencia. Y este principio de congruencia juega desde el punto de vista de la competencia, en el sentido de que el tribunal oral en lo penal no puede pronunciarse respecto de hechos más allá de los señalados en la acusación, y a su vez la acusación no puede indicar hechos más allá que aquellos señalados o mencionados en la formalización de la investigación. Así se da la congruencia. Dicho de otro modo y dicho como lo dice el artículo 259, inciso final del Código Procesal Penal, el principio de congruencia es aquel principio que impide al juzgador que la sentencia sobrepase en contenido a la acusación y a su vez la acusación sobrepase en contenido a la formalización. Y la sanción es la nulidad por incompetencia específica. Esa es la sanción, incompetencia específica. ¿Nos recuerda el artículo, por favor? 259, inciso final. 259. Gracias. Bueno, en cuanto a la naturaleza jurídica, la formalización, ya lo dije, es un acto de la administración del Estado, no es jurisdiccional. También aquí tengo algunas cosas, algunos eh, rudimentos respecto a si es posible que la formalización de la investigación sea dejada sin efecto por uno de los intervinientes. Sí es posible, a propósito de que el, eh, el fiscal, el Ministerio Público, actúe fuera de sus atribuciones, como por ejemplo si formaliza en un caso en que, existe una acción penal previa instancia particular y no ha habido ni denuncia ni ha habido tampoco querella. En ese caso, el Ministerio Público no podría formalizar por ese delito, por hechos que constituyan ese delito. Y la formalización sería nula. El mismo caso ocurrió ya en Chile respecto del financiamiento ilegal de la política, que es un eufemismo, porque estamos hablando de delitos de fraude al fisco y estamos hablando de cohecho respecto de ciertas autoridades políticas. Entonces, en estos casos, en que se cometieron delitos tributarios, si no existe una querella nominada o denuncia nominada por parte del Servicio de Impuesto Interno, el Ministerio Público no podría formalizar la investigación ni perseguir a esos imputados, porque en este caso se necesita al menos estas dos actuaciones del Servicio de Impuesto Interno, que en caso de no producirse, el, el fiscal, el Ministerio Público carecería de competencia para formalizar y para perseguir estos delitos, en vista de que el Servicio de Impuesto Interno, eh, sobre él recae la política tributaria, y respecto a la política tributaria, una parte importante es la persecución de delitos tributarios. Bueno, había un caso de maltrato habitual también que podía ser dejado sin efecto cuando no había precedido una denuncia, pero actualmente esto ha sido derogado por la ley 20.066. Se derogó esta posibilidad de que previamente debe haber una denuncia en familia, y familia debe remitir los antecedentes a la fiscalía respectiva. Ahora ya no existe esto, ¿no? Bueno, oportunidad para formalizar la investigación. Yo ya le había dicho que la ley, el artículo 230, indica que el fiscal podrá formalizar la investigación cuando lo considere oportuno. ¿Y cuándo lo considera oportuno? Ahora vamos a ver. En general, el Ministerio Público formaliza una investigación cuando ya sabe la decisión que va a tomar respecto al imputado, o más o menos sabe lo que va a hacer respecto al imputado. Ahí formaliza la investigación. Por ejemplo, ¿se acuerdan del caso Tsunami? ¿Se acuerdan de eso? En que están imputadas hartas autoridades políticas. ¿Mm? Sí, pues después del terremoto, Después del terremoto del 2010. 2010. Bueno, en ese caso, esa investigación duró mucho tiempo, creo que duró 10 años u 8 años, no me acuerdo, pero duró muchos años desformalizada. Entonces, ¿cuándo formalizaron la investigación? Bueno, cuando el Ministerio Público sabía lo que iba a hacer con los imputados, que en general le aplicó, me parece, que suspensiones condicionales a algunas personas.
a la directora de la ONEMI. Bueno, o sea, habría que revisar el caso, pero formalizó después de tanto tiempo porque en ese tiempo ya determinó qué iba a hacer con ellos. Por ejemplo, otro caso también paradigmático son los casos de violencia intrafamiliar, donde tenemos, generalmente la violencia intrafamiliar se produce cruzada, generalmente ambos cónyuges se agreden o las parejas se agreden, bueno, actualmente hasta los que no conviven y no tienen hijos en común también se agreden. Y en ese caso, el Ministerio Público, al llegar ambas personas detenidas, lo formaliza de inmediato, porque como no tiene antecedentes penales, no tiene otras denuncias, etcétera, ya sabe lo que va a hacer. ¿Y qué va a hacer? No los va a seguir en juicio, sino que los va a formalizar e inmediatamente les va a aplicar una salida alternativa, que puede ser una suspensión condicional del procedimiento, fundamentalmente, porque los acuerdos reparatorios en violencia intrafamiliar están prohibidos. Entonces, fundamentalmente los va a suspender. Entonces, eso es lo que ocurre generalmente, en estos casos por lo menos. Y estos son los casos en que considera oportuno el Ministerio Público formalizar, cuando ya sabe qué va a hacer más adelante. Hay situaciones igual que están un poquito en el aire, pero más o menos ya sabe qué va a hacer más adelante. ¿Y por qué el Ministerio Público formaliza cuando ya sabe lo que va a hacer más adelante? Porque una de las peticiones, y vamos a revisar, una vez que se formaliza la investigación, es pedir un plazo judicial de investigación. Porque si uno no dice nada, el plazo sería el plazo legal, pero inmediatamente las defensas, generalmente los defensores penal públicos, lo que hacen es inmediatamente, automáticamente, ver su manual y pedir plazo de investigación. A pesar de que muchas veces uno como defensor particular lo que más quiere es la mayor cantidad de tiempo para poder acreditar la inocencia o para poder difuminar todo el material que ha juntado el Ministerio Público durante la investigación desformalizada. Entonces, lo que uno quiere es tiempo. Entonces, uno fija la mayor cantidad de tiempo o muchas veces uno no dice nada. Me tocó una vez, no dije nada y el fiscal me dijo, no, es que nos fijamos plazo de investigación, pero no importa, si esto está en la ley, son 2 años. Así que, ¿para qué nos preocupamos? Yo necesitaba tiempo, ¿no? Y no quería estar contra el tiempo porque después hay que pedir reapertura, entonces es mejor fijar un plazo de investigación formalizada que sea eh, lo más serio posible en relación a lo que necesitamos hacer en el juicio. Bueno, una cosa esencial respecto a la formalización, por ejemplo, cuando uno habla de formalización, generalmente son como 3 preguntas que inmediatamente uno hace o 3 materias con las cuales uno las vincula. Lo primero, ¿qué es la formalización? Lo segundo son los efectos de la formalización y lo tercero sería, bueno, ¿cuándo se formaliza? Esas 3 cosas son como las más importantes, dentro de las cuales las más importantes son los efectos de la formalización de la investigación. Cuando hablamos de los efectos de la formalización de la investigación, inmediatamente uno se remite al artículo 233 del Código Procesal Penal, porque ahí están tratados los efectos, digamos, no sé si los más importantes, pero los más tradicionales y clásicos. Y serían los siguientes. Formalizada que sea de la investigación, se suspende el plazo de la prescripción de la acción penal, se suspende. Ustedes saben la diferencia entre suspensión e interrupción. La suspensión implica que no se pierde el periodo para atrás si es que queda sin efecto la formalización. En cambio, la interrupción se pierde el periodo hacia atrás. ¿Cuándo se suspende el plazo de prescripción de la acción penal? Con la formalización del Ministerio Público. Entonces, generalmente en delitos que tienen una larga data de investigación desformalizada, y cuando va a llegar ya la prescripción, inmediatamente formaliza el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que esto no se vaya a extinguir la responsabilidad penal. A veces se equivocan, a veces están tan encima que formalizan y no alcanzan a notificar, etcétera, pasan cosas. Bueno, ¿y cuándo se interrumpe la prescripción de la acción penal? Con la comisión de un nuevo delito. ¿Cómo también se suspende la prescripción de la acción penal? Con la presentación de una querella. También se suspende. Segundo efecto, que es muy importante, que es que comienza a contarse el plazo legal
de 2 años de la investigación, de la investigación formalizada. Es el plazo máximo de 2 años. Y tercer efecto, que el Ministerio Público va a perder la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento y también pierde la facultad de aplicar su principio de no iniciar. ¿Se acuerdan del principio de no iniciar? Cuando el Ministerio Público estimaba que el hecho no era delito o que estimaba que la responsabilidad estaba extinta, bueno, pierde esas dos facultades, porque ya se ha judicializado la investigación. No obstante, lo que yo ya le he dicho, esos 3 efectos que están en el artículo 233, existen otros efectos que están desperdigados en el Código Procesal Penal y que ustedes lo pueden revisar en el material. Por ejemplo, uno de los efectos más importantes que está en el artículo 140 del Código Procesal Penal es que, formalizada que sea la investigación, se pueden pedir medidas cautelares personales. Eso es importante. Se pueden pedir medidas cautelares personales una vez que está formalizada la investigación. También se pueden promover la salida alternativa. Desde que está formalizada la investigación, durante toda la investigación formalizada, se pueden solicitar, se pueden promover por el Ministerio Público y por los intervinientes salidas alternativas. También, formalizada que sea la investigación, se puede pedir juicio inmediato. El Ministerio Público podría decir, ya lo voy a formalizar y quiero hacer el juicio inmediato. Un juicio simplificado generalmente. ¿Qué más se puede hacer? Se puede rendir la prueba anticipada. También, formalizada que sea la investigación, se rinde prueba anticipada. No sé si ustedes se acuerdan, esto tiene que haber sido hace por lo menos unos 5 años, que justo un equipo del Canal 11, Chilevisión, estaba filmando, eh, en el parque de la Fuerza Aérea, el parque que tiene el monumento a la Fuerza Aérea, ahí por el Metro Salvador, y justo a un turista italiano le robaron la mochila. No sé si se acuerdan. Era turista, entonces estaba de tránsito en Chile. La policía lo detuvo, no sé, lo detuvieron y lo formalizaron de inmediato. Claro, porque era un delito, estaba aprobado con las cámaras, etcétera, porque la cámara siguió el hecho delictual, e inmediatamente lo formalizaron y formalizado hicieron que declarara a la víctima, el turista italiano. Lo hicieron declarar inmediatamente y después se fue. Y después para hacer el juicio ya estaba la prueba anticipada, así que ese video tenían que reproducirlo durante el juicio oral. ¿Ven? Esa es la prueba anticipada. También el imputado, formalizada que sea la investigación, puede pedir la declaración judicial, es decir, declarar judicialmente. Y por último, también se formalizada que sea la investigación, que es lo que hacen comúnmente los defensores penales privados, o sea, perdón, públicos, es pedir un plazo de investigación más corto que los 2 años. Generalmente piden un plazo de investigación bastante reducido y donde el Ministerio Público tiene que pedir ampliaciones. Ya, ¿dudas, consultas hasta este momento? ¿No? Ya. Vamos al desarrollo. Yarok. Eso Don Yarok. de pedir los plazos de investigación en periodos cortos se hace para que el Ministerio Público se le pase el periodo, el tiempo. Sí, en general se hace para que el Ministerio Público tenga más dificultades para realizar las últimas investigaciones para cerrar, digamos, la investigación. Más que nada para eso. Ya, ya. Bueno, Gracias. pero bueno, no siempre el plazo de investigación juega en contra del imputado. Muchas veces juega a favor del imputado, sobre todo en los casos en que el imputado tiene muchas cosas que decir respecto de las diligencias de investigación. Bueno, vamos al desarrollo de la audiencia de formalización de la investigación. Bueno, antes de que exista la audiencia, debe haber una petición por parte del Ministerio Público. Y esa petición, por parte del Ministerio Público, al menos debe contener el día de ocurrencia de los hechos y el delito que se le atribuye. Al menos debe contener esa información para uno saber a qué atenerse en esa audiencia. Frente a esta petición de formalización de la investigación, lo que hace el juez de garantía es citar a la audiencia respectiva. A esa audiencia respectiva, generalmente el imputado es citado. Digo generalmente porque también existe la posibilidad, en casos extremos,
en que el Ministerio Público pida la detención y no la citación por parte del imputado a la audiencia de formalización de la investigación. Muchas veces también las audiencias de formalización de la investigación se dan inmediatamente luego de la detención en flagrancia. Inmediatamente se ve el control de detención y inmediatamente se le formaliza. Son casos en que están los hechos bastante claros, por ejemplo, en los casos de robo de supermercados que son sorprendidos en flagrante y son detenidos y hay cámara, etcétera. O también en el caso podríamos decir, del vulgar cogoteo, es decir, del robo con intimidación, cuando estas personas, estos imputados, son sorprendidos en la inmediación y reconocidos por la víctima, por un testigo. También en ese momento también los formalizan inmediatamente cuando pasa el control de detención, al día siguiente, control de detención y formalización. Bueno, vamos al desarrollo de la audiencia. Y ahí llegan detenidos. Vamos al desarrollo de la audiencia. Lo primero, llegado el día de la audiencia, el juez de garantía tiene que percatarse, tiene que controlar de que estén los intervinientes cuya presencia es requisito de validez de la misma audiencia. ¿Quién tiene que estar? Tiene que constatar que está el Ministerio Público, ok. Tiene que constatar que está el imputado, muchas veces tiene que cerciorarse de su identidad, y el defensor. Una vez que estén todos, se procede a la formalización de la investigación. Ahora bien, si bien no es necesario que esté el querellante ni la víctima, sí es necesario que sean citados, que tengan la oportunidad de ir. En el caso que no se han citado, es decir, no tuvieron la oportunidad de ir, la audiencia de formalización podría anularse y hacerse nuevamente. Bueno, y en cuanto al desarrollo, bueno, una vez que ya se ha constatado que están los intervinientes que tienen que estar, lo que hace el Ministerio Público, porque una moción o una petición del Ministerio Público, es comunicar los hechos respecto de los cuales se está formalizando la investigación lo más claramente y precisamente posible, más la calificación jurídica, ya le dije, qué tipo penal es, la participación que le cabe al imputado y el grado de desarrollo del delito. Uno puede decir que, no sé, el día 3 de noviembre del año 2023, el imputado XX fue sorprendido por personal de seguridad del supermercado tanto, traspasando la zona de pago con los siguientes artículos que no fueron pagados y cuyo avalúo son, por ejemplo, 100.000 pesos. Esos son los hechos. Y después, en cuanto a la calificación jurídica, el Ministerio va a decir que esto corresponde al delito de hurto, tipificado en el artículo 400 y tanto del Código Penal, delito en el cual le ha cabido la participación de autor, según el artículo 15, número 1 del Código Penal, y en calidad de consumado. Perdón, en calidad sí, de consumado. Bueno, puede ser de frustrado. Frustrado es que ahí hay una discusión si es frustrado, si pasa Por el tema de la caja, ¿no? Claro, el tema de la caja depende de dónde lo agarren. ¿Mm? Bueno, consumado, listo, consumado. Entonces, una vez que el fiscal relata estos hechos y da toda esta información, el juez de garantía le va a hacer una pregunta al imputado. Y la pregunta es la siguiente. La pregunta es, si entendió lo que dijo el fiscal, si entendió los hechos que le acaba de relatar el fiscal. No si es cierto, sino solamente, y incluso así lo dicen los jueces de garantía, no le estoy diciendo, no le estoy preguntando si es cierto, solamente si lo entendió. Sí, se entendieron, ya, está formalizada la investigación, es decir, en este momento está judicializada. Y en este momento, una vez que ya está formalizada, bueno, incluso el defensor, frente a una determinada situación, podría pedir aclaración. Porque, por ejemplo, hay casos en que no se señala el día exacto. Y si no se señala el día exacto, estoy hablando de algunos delitos sexuales, que no se señala el día exacto, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque la agredida o el agredido sexualmente es un niño muy pequeño. Entonces no se puede determinar muchas veces
qué día fue, pero sí entre qué fechas, más o menos. Pero en los casos en que el agredido sea una persona ya mayor, una persona que tiene uso de razón, el no señalar el día exacto dificulta mucho la defensa. Entonces, en estos casos, uno podría pedir aclaración y uno podría pedir incluso suspensión de la audiencia hasta que me aclare el día. ¿Y qué uno argumentaría? La cautela de garantías, por ejemplo. Por ejemplo. Porque se dificulta bastante la defensa, pues no sabemos qué día fue, teniendo la posibilidad del Ministerio Público de investigar qué día fue. Bueno, em, después de esto, aparte de pedir aclaración el defensor, bueno, van a venir las peticiones por parte del Ministerio Público. Inmediatamente al Ministerio Público, el juez de garantía le va a indicar si va a pedir alguna medida cautelar. ¿Qué medida cautelar va a pedir? Del catálogo, prisión preventiva y el catálogo del 155 que ya vamos a revisar. Bueno, y ahí se va a dar una discusión muchas veces respecto de la medida cautelar. Puede ser que se dé una discusión o puede ser que la parte se allane, la defensa se allane. Muchas veces cuando es una medida cautelar de baja intensidad, nos vamos a allanar. Pues no es necesario discutir sobre cosas que realmente no van a producir mayor efecto en el imputado. Pero sí una prisión preventiva, obviamente, que va a ser objeto de discusión. Y la otra petición va a ser plazo de investigación. Y ahí el fiscal podrá pedir un plazo, el plazo que estime pertinente para terminar con la investigación. Y ahí el defensor, bueno, verá si se allana o pide un plazo menor. Y el juez decidirá. También hay situaciones que falta algunos intervinientes cuya presencia es requisito de validez. Por ejemplo, si falta fiscal, bueno, no se puede hacer la, la audiencia y en este caso se oficiará al Ministerio Público para que aplique las sanciones pertinentes. Si falta el imputado, podría ser, haber que ver que esté bien notificado y si está bien notificado, podría pedírsele una orden de detención para que comparezca a la próxima audiencia. O también podría hacérsele efectivo algún apercibimiento del artículo 26, es decir, que se notifique la próxima audiencia por el Estado diario. Si falta el defensor, en ese caso, bueno, se puede declarar o decretar abandonada la defensa, aunque yo creo que esto no puede ser de manera automática, porque el defensor pudiera haberle pasado cosas. Entonces es necesario oficiar al defensor para saber qué le pasó, para que explique. Y si la explicación, y si da una explicación que justifique lo que pasó, bueno, en ese caso no va a declarar, no puede declarar abandonada la defensa y tendrá que citar una nueva audiencia. Bueno, eso sería lo que les puedo decir respecto de la formalización de la investigación, una materia bastante importante, respecto a la cual seguramente les voy a mandar un video. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Nada. ¿Que tienen prueba? ¿Que están tan silenciosos? No, es que estuvo bastante claro la explicación, profesor, y estuvo Ya, qué entretenida la bueno. clase. Sí, Sinceramente, ¿usted la encontré cree? bastante Ya, entretenida. qué bueno. Ya pues, entonces vamos a hacer un alto de unos 15 minutos hasta las 9. Y vamos a ir al tercer tema que yo le había anticipado, que es el cierre o conclusión de la investigación. ¿Ok? Y yo voy a revisar también algún documento que pueda ser evaluado en la cátedra. ¿Ya? Eso, si no hay dudas, nos vemos en 15 minutos. ¿Ok? Listo. Ya, entonces volvemos con el cierre de la investigación y algunas actividades que se realizan al cierre de la investigación. A ver, estas materias están principalmente en el artículo 247 del Código Procesal Penal, que corresponde al cierre de la investigación. A ver, siempre la pregunta que uno le hace a los alumnos, que le indica a los alumnos para analizar esto, es si el Ministerio Público puede cerrar una investigación y si el juez de garantía puede cerrar una investigación. La respuesta a la primera interrogante es que el Ministerio Público efectivamente puede cerrar una investigación porque el Ministerio Público en definitiva es el dueño de la investigación de esta etapa. De hecho,
ya la definición de investigación, que es una actividad que realiza el Ministerio Público para acreditar, para fundar una acusación, ya está la idea de que es una actividad propia del Ministerio Público y por lo tanto él debe ejercerla y no el juez de garantía. Entonces, la respuesta es que sí, el fiscal es el encargado de abrir y cerrar una investigación. Sí, ok. Por una parte, el juez de garantía puede obligar a que el fiscal abra una investigación cuando da curso a una querella, por ejemplo. Pero ahora la pregunta es si el juez de garantía puede cerrar una investigación y la respuesta es no. El juez de garantía no está a cargo del cierre de la investigación, pero puede hacer algo mejor. Puede sobreseer una causa. En el caso de que ha percibido para el cierre el Ministerio Público, no la cierre, no obstante haber sido apercibido para ello y habérsele otorgado un plazo para cerrar. Es decir, puede hacer algo mejor que cerrar una investigación en el Ministerio Público. Bueno, respecto a la naturaleza del plazo de investigación, tenemos que pueden haber dos naturalezas posibles. Una, que podemos estar frente a un plazo judicial, caso en que el juez de garantía lo que hace es otorgar un plazo más reducido al plazo de 2 años. Y en este caso, como es un plazo judicial, que va a tener siempre como límite los 2 años, se puede aplicar el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, que regula la ampliación de los plazos judiciales, que un plazo judicial se puede ampliar en cuanto sea solicitada su ampliación antes del vencimiento y también con una causa que lo justifique, que es la situación que normalmente hacen los fiscales cuando el plazo judicial de cierre de la investigación llega. Bueno, eso por una parte es el plazo judicial, pero por otra parte también tenemos el plazo máximo legal de 2 años. Este plazo, no obstante ser un plazo legal, no es un plazo fatal, como ya lo indiqué. Es uno de los pocos plazos legales que no son fatales. De hecho, el Código Procesal Penal tiene dos de estos plazos. Este plazo de 2 años de cierre de la investigación, que es legal, pero no es fatal, porque para que concluya la investigación es necesario que el fiscal esté apercibido para ello y no cierre dentro del plazo o no concurra a la audiencia de cierre de la investigación o de apercibimiento de cierre. Bueno, eso es por la reforma introducida al Código Procesal Penal el año 2016. El otro plazo que también es legal, pero no es fatal, es el plazo de presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, en que si bien tiene un plazo de 10 días desde que el propio Ministerio Público cierra la investigación, este plazo no es fatal. Puede presentar la acusación con posterioridad, salvo que haya sido apercibido, o sea, se le haya dado el plazo apercibido y se le haya otorgado un plazo judicial para presentar la acusación luego del transcurso de estos 10 días. Sigamos con el plazo de investigación. El plazo de investigación se suspende en 3 casos. El primer caso es en el caso que esté pendiente pendiente el plazo de observación de la suspensión condicional del procedimiento, y el segundo caso es en el caso que esté pendiente el cumplimiento por parte del imputado de una de las prestaciones se ha obligado a propósito del acuerdo reparatorio. Y el tercer caso es el caso del sobreseimiento temporal. En el caso que sea sobreseído temporalmente, también se suspende el plazo de investigación. Y después, miren, todo esto del el cierre de la investigación y las actividades posteriores al cierre están en artículos correlativos. El artículo 247 nos habla del plazo de investigación y eh, las, todas las cosas que se producen cuando se cierra la investigación o se pide el cierre, o llega el tiempo del cierre de la investigación. Después viene el artículo 248, que el artículo 248 es importante porque nos señala las actividades que debe realizar el Ministerio Público una vez cerrada la investigación. Y si el Ministerio Público no realiza estas actividades cerrada que sea la investigación, se puede producir el sobreseimiento definitivo.
Es decir, se puede extinguir la responsabilidad penal porque tratándose del principio acusatorio, tenemos que si no hay acusador en la determinada situación en que debe existir, puede haber sobreseimiento definitivo que lo decreta el juez de garantía. Entonces, ¿cuáles son las actividades al cierre? Bueno, la primera actividad, la más clara, que realiza el Ministerio Público al cierre y que está regulada en el artículo 248b y en el artículo 259, es acusar. De hecho, se supone que el Ministerio Público investiga para acusar o para no acusar. Fundamentalmente investiga para fundar una acusación. Ese es el objetivo de la investigación. El plazo para acusar ya sabemos que son de 10 días, que no son fatales, que una vez pasados estos 10 días sin que acuse, es necesario que se aperciba al Ministerio Público para que acuse. Pero eso lo vamos a revisar cuando hablemos de la acusación, porque la acusación va a ser el acto jurídico procesal que va a dar lugar a la etapa intermedia y podemos decir a la primera etapa del proceso penal, que es esta etapa intermedia. Bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar también que el Ministerio Público no junte los suficientes antecedentes para acusar, pero tampoco existan antecedentes que señalen que el hecho no es delito o que señalen que no hay nadie que pueda hacer, o sea, que esto puede ser imputado a alguien, pero no hay antecedentes por el momento para imputar. Y en ese caso, el Ministerio Público, dentro de este plazo de 10 días, después del cierre de la investigación, lo que va a hacer es comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento. La llamada DNP, decisión de no perseverar en el procedimiento, regulada en el artículo 248, letra C. En este caso, el Ministerio Público va a comunicar esta decisión de no perseverar en el procedimiento por la razón obvia para que no sobresean la causa definitivamente, sino para que siga abierta la causa. Porque por el momento no tiene antecedentes para imputar a nadie, fundamentalmente. Esta comunicación de no perseverar en el procedimiento tiene varios efectos y uno de los efectos más importantes es que deja sin efecto la formalización y al dejar sin efecto la formalización caen las medidas cautelares y cae este efecto de la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, etcétera. Si se cae la formalización, caen todos los efectos que esta formalización produjo. Y lo tercero que se puede producir o que puede pedir el Ministerio Público son los sobreseimientos, ya sean los sobreseimientos temporales o el sobreseimiento definitivo. En la estructura del Código Procesal Penal actual, los sobreseimientos temporales corresponden a ciertos obstáculos que impiden avanzar en el proceso penal, impiden acusar. Estos obstáculos, o mejor dicho, este objetivo del sobreseimiento temporal en el sistema procesal penal reformado es diferente al sistema procesal antiguo, del sistema acusatorio, al del Código de Procedimiento Penal, en que los sobreseimientos temporales más bien tenían que ver con una falta de prueba para seguir adelante. Es decir, lo que corresponde a la situación de sobreseimiento temporal en el sistema antiguo, corresponde más bien a la comunicación de no perseverar en el sistema actual. Ahora, son causales que ustedes pueden encontrar en el artículo 252 del Código Procesal Penal de sobreseimiento temporal. Bueno, por ejemplo, cuando se necesita una gestión previa civil para configurar el delito, por ejemplo, un delito contra la propiedad, si no está claro quién es el dueño, primero habrá que ver quién es el propietario, para ver si realmente se actuó con cosa ajena. También en el caso de la nulidad matrimonial, por ejemplo, para ver si existe delito de bigamia, también bueno, tendremos que ver si, o sea, en la bigamia habrá que ver si el primer matrimonio fue válido o no. Entonces, a lo mejor es una cuestión prejudicial, es una cuestión previa civil. Y también esto es importante, es cuando el imputado es declarado rebelde. Cuando el imputado es declarado rebelde, como no existe la posibilidad de ser juzgado en ausencia, lo cual es realmente reprobable desde el punto de vista del derecho procesal contemporáneo, en ese caso se solicita el sobreseimiento temporal. También cuando el imputado, después de cometer delito, después de formalizado, cae
en enajenación mental, bueno, también se sobresee temporalmente hasta que pueda volver a su sano juicio y pueda defenderse. Esas son algunas de las causales del sobreseimiento temporal, es decir, hay obstáculos para seguir adelante. En cambio, en el sobreseimiento definitivo, estamos hablando de causales que implican, por una parte, inocencia y por otro lado, extinguen la responsabilidad penal. Eso ustedes lo pueden revisar en el artículo 250. Por ejemplo, también, bueno, también el caso en que el hecho no es constitutivo de delito, porque a lo mejor durante la investigación parecía delito, porque muchas cosas al principio parecen delito, pero después de la investigación, si se comprueba que no son delitos, debía terminar esto con un sobreseimiento definitivo solicitado por el propio Ministerio Público en uso de su principio de objetividad. También hay una situación bastante interesante que es en el caso de que de la investigación se comprobare la inocencia del imputado. En ese caso también se debe solicitar sobreseimiento definitivo. También cuando el imputado esté exento de responsabilidad penal, de conformidad al artículo 10 del Código Penal, lo mismo. Y cuando se ha extinguido la responsabilidad penal por cualquiera de los mecanismos establecidos por la ley o incluso un hecho que sobreviene después del cometido del delito, etc. Esas son todas las causales de sobreseimiento definitivo. Bueno, y también hay sobreseimiento definitivo en los casos en que, debiendo haber acusador que empuje la acusación, no existe. Como por ejemplo en el caso en que sea apercibido para el cierre, se le da un plazo para cerrar la investigación y el Ministerio Público no cierra la investigación, es posible solicitar el sobreseimiento definitivo. Lo mismo si es que no acusa, habiéndosele otorgado el plazo para hacerlo al Ministerio Público. Bueno, esa es la investigación, ese es el cierre de la investigación y eso es las actividades que realiza el Ministerio Público, que puede solicitar el Ministerio Público al cierre de la investigación. Una vez cerrada la investigación, muchas veces es necesario, y cualquier interviniente lo puede solicitar, pedir la reapertura. ¿Por qué razón? Esa reapertura es pedida primero ante el juez de garantía, y aquí el juez de garantía se puede meter un poco en la investigación, pero siempre lo va a hacer para beneficiar o al imputado o a algún otro interviniente, porque existen ciertas diligencias de investigación que solamente pueden ser practicadas durante la investigación. Y en este caso tenemos el artículo 257. Este artículo nos dice que, en primer término, la diligencia debe haber sido pedida durante la investigación. En este caso hay varias condiciones que se tienen que cumplir para que el juez de garantía reabra la investigación, pero obviamente reabre la investigación para que se realicen diligencias, ya sea por parte de la defensa, ya sea por parte del querellante o incluso de la víctima. Ahora, como ya le dije, la primera condición es que la diligencia haya sido pedida durante la etapa de investigación, que el Ministerio Público no se haya pronunciado respecto de ella o la haya lisa y llanamente negado, y que esta diligencia de investigación sea conducente, sea pertinente. Y en estos casos es posible que se reabra la investigación por parte del juez de garantía en una audiencia citada al efecto, en el plazo de 10 días desde el cierre de la investigación, eh, en donde se va a discutir todas estas circunstancias y el juez de garantía va a ordenar la reapertura de la investigación y va a señalar un plazo en el cual deben ser realizadas estas diligencias de investigación que suponen que eran necesarias y conducentes. Bueno, y por último, el 258 nos habla sobre el forzamiento de la acusación, una materia bastante interesante, bastante importante, que incluso ha llegado al Tribunal Constitucional y en donde más o menos ya hay parámetros respecto del forzamiento de la acusación, que fundamentalmente lo que estamos señalando con esto, con el forzamiento de la acusación, es que el querellante ejerza o pueda acusar cuando el Ministerio Público no lo haga. Pero para ello, y bueno, y realice las mismas actuaciones y la acusación sea forzada en las mismas condiciones en que lo hubiera podido hacer que pueda seguir con la acusación en las mismas condiciones que podría haberlo hecho el Ministerio Público. Ahora, hay ciertos parámetros que se han establecido para que sea forzada para que se logre el forzamiento de la acusación. Entre ellos, el primer parámetro es que exista formalización. Debe existir formalización durante la investigación. Eso es lo primero. El segundo parámetro es que tiene que existir querellante.
Solamente el querellante puede forzar la acusación. Y el tercer parámetro, se pide que la querella sea notificada o haya sido conocida por lo menos por parte del imputado. Esos son como los tres parámetros que se piden para que se pueda forzar la acusación. Y el procedimiento de forzamiento de la acusación, bueno, se va a dar siempre en los casos en que haya una oposición digamos, a la no acusación por parte del Ministerio Público. Es decir, cada vez que el Ministerio Público pida un sobreseimiento o comunique su decisión de no perseverar, en esos casos el querellante, cumpliendo con las condiciones ya indicadas, puede pedir el forzamiento de la acusación y el juez de garantía, al otorgarlo, le va a dar un plazo en el cual deba ejercer esta acusación y de ahí en adelante va a seguir el proceso penal con el querellante reemplazando al acusador normal, que es el Ministerio Público. Eso es lo que le puedo decir respecto del forzamiento de la acusación y vamos a quedar acá. La próxima clase vamos a revisar las medidas cautelares y vamos a entrar a la etapa intermedia. Profe, Vamos a terminar la etapa intermedia, ¿sí? quería hacer una pregunta. Cuando el Ministerio Público decide no perseverar, y si hay después, hay nuevos antecedentes, ¿podría volver a abrir la... Sí, por supuesto, nuevos y mejores antecedentes. Y uno podría podría- pedir la reapertura administrativa de la investigación, pero eso es muy pero difícil. Yo nunca he ese visto no algo así. perseverar tiene un plazo? Mire, el plazo que existe, como ustedes saben, como se deja sin efecto la formalización, es decir, nunca se suspendió la prescripción de la acción penal, el plazo de la prescripción de la acción penal. Ya. ¿Ya? Eso. Ya. Yo les mandé al Classroom, les mandé un material. Que ahora voy a compartir esto. Miren, ahí lo pueden revisar. Les mandé este material que es el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. El sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. Entonces, estas son 10 páginas y las otras son 10 páginas. Es un material bastante interesante e importante para que conceptualicen los dos sistemas que han sido los paradigmas en nuestros códigos de procedimiento penal por un lado y procesal penal por el otro. Entonces, va a quedar así la cátedra. Va a entrar, como ya les dije, el rol del querellante, en el proceso penal, sí o sí. La eficacia de la prueba ilícita, pueden elegir que les pregunte sobre la eficacia de la prueba ilícita o sobre el sistema acusatorio y el inquisitivo. Acusatorio, inquisitivo. Entonces, ustedes eligen. Al momento de ser interrogados, ustedes van a decir o son interrogadas sobre la eficacia de la prueba ilícita más el rol del querellante en el proceso penal o sobre el sistema acusatorio e inquisitivo más el rol del querellante en el proceso penal. Ahí ustedes eligen los textos sobre los cuales quieran ser interrogados, ¿ok? Así que así va a quedar la cátedra, ¿ya? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, profesor, Ya, quedó clarito. quedó Sí. clarito, ya. Ok. Les voy a mandar también un material sobre la formalización de la investigación y sus efectos y seguramente el cierre. Ahí voy a revisar qué video son videos cortitos, son como cápsulas, ¿ya? Eso sería, así que nos vemos la próxima semana, ¿ya? Que estén muy bien. Chao. Chao, profesor, que esté bien. Chao, profesor. Chao. Chao, muchas gracias. Ujú.